Docentes, un programa para el día a día en la escuela. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Declarado de interés educativo por el Honorable Senado de la Nación. Hola a todos, esto es Docentes, un programa para el día a día en la escuela. Sergio, ¿qué programa tenemos hoy? Tema a saber, 2 puntos. Tema a saber, el tema es análisis institucional de las escuelas. Es un tema que parece así sencillo, sabido, pero no, como vamos a ver, no es para nada sencillo y tiene muchos interrogantes y muchas cuestiones para ver. Vamos a ver primero qué es el análisis institucional. Primero vamos a ver eso, vamos por eso a poder ver un informe acerca de qué es y después vamos a presentar a la entrevistada de hoy. El análisis institucional es un instrumento para pensar e intervenir en los problemas que presentan las instituciones, en el sufrimiento que generan tanto de manera manifiesta y latente, así como para encarar algún posible proceso de cambio. El movimiento institucionalista surge en Francia, en la década del 60 y 70, en un momento de crisis de las instituciones. Sus principales referentes serán Georges Lapassade, René Louraud y Michel Lobreau. Para esta línea de pensamiento, la institución es concebida como la relación activa entre lo instituido y lo instituyente. Y la tarea, lejos del mero análisis, sería la de la intervención para una comprensión de la institución y sus posibilidades de cambio o transformación. Desde su origen, el análisis institucional ha puesto el foco en una de las instituciones más relevantes, como es la escuela. En este sentido, se presenta como una posibilidad de analizar y comprender los obstáculos y malestares que pueden presentarse dentro de las escuelas, así como sus modos de funcionamiento. Nos preguntamos entonces, ¿qué mirada particular de la institución escolar presenta este enfoque? ¿Cómo puede encarar la escuela un análisis institucional? ¿Qué cuestiones se deben tener en cuenta? Bueno, en el programa de hoy tenemos una sola entrevistada que es Lidia Fernández, una especialista en este tema, que va a comenzar primero brindándonos algunas precisiones para tratar de introducirnos y ver las posibilidades que tiene esta perspectiva. Cuando hablamos de una institución, en realidad estamos hablando de una formación cultural, de una creación cultural, de una creación del hombre en comunidad, que tiene 2 fases, ¿no? Utilizando un término de René Caës, que es un institucionalista, tiene un aspecto, una dimensión, una cara externa a los sujetos, pero tiene una cara interna al sujeto mismo, en realidad lo constituye como sujeto, ¿no? Somos hombres y mujeres de este siglo y no del medioevo, y esa diferencia la hacen las instituciones que nos constituyen. Entonces, cuando hablamos de un análisis institucional, hablamos siempre de un análisis que es siempre un doble análisis, que es un análisis de datos externos, de cosas que suceden, del modo en que la gente se comporta, interactúa, hace sus trabajos de acuerdo a ciertos marcos reguladores, respetando ciertos marcos reguladores, pero también aludimos a lo que el sujeto es internamente, al modo en que él se percibe a sí mismo y percibe las cosas y de acuerdo a lo cual se comporta, ¿no? Entonces, si decimos analizar las instituciones, estamos diciendo analizar esos marcos reguladores que están operando, que están actuando, que son responsables desde los sujetos del modo en que suceden las cosas dentro de un ambiente, ¿no? De un ambiente social, de la escuela en singular, ¿no? Entonces tenemos 2 focos siempre, ¿no? Tenemos un foco externo en el análisis, vemos qué pasa en la escuela, cómo se desarrollan las tareas, qué logros tienen, qué conflictos hay, vemos lo que sucede en el sujeto que analiza. Es imposible hacer un análisis de lo institucional en un ambiente social cualquiera si el que se pone en la posición de analista sea un investigador, sea un maestro, sea un director, el que quiera comprender más acabadamente el sentido de lo que sucede y se quiera poner en posición de analista, tiene que estar dispuesto a mirarse a sí mismo, ¿no? Esta es una cuestión central del enfoque del análisis institucional. La idea de un doble análisis necesario
que se encara cuando uno quiere tener una mejor comprensión de los fenómenos, del sentido de los fenómenos, que se encara en general cuando un grupo, un colectivo, algún sujeto no está conforme acerca de algún resultado o sobre las maneras de hacer las cosas, que se emprende cuando ese colectivo, ese grupo, esa persona se decide a poner en suspenso sus preconceptos, sus diagnósticos habituales, se decide a volver a mirar esa realidad que le es muy cotidiana y tratar de mirarla con ojos extranjeros, para tratar de captar otros significados, otros aspectos que no había visto, otros aspectos que hasta ahora no había comprendido, ¿no? Bueno, acabamos de ver la primera parte de la entrevista que le realizamos a Lidia Fernández. Gustavo, tal vez tenga que ver con los sesgos de formación profesional de cada uno, ¿no? Pero cuando ella dice el análisis institucional es un modo de comprensión del modo de las formas de funcionamiento de la escuela, digamos, para que el docente lo entienda, que está muchísimo más familiarizado con la terminología de la evaluación institucional, ¿cuáles son las notas distintivas entre lo que sería análisis institucional y lo que no sería análisis institucional y sería evaluación institucional? Yo creo que en realidad hay dos niveles. Hay un nivel que tiene que ver con, yo diría, lo instrumental. Es decir, que, a ver, vamos a ver qué cosas funcionan bien, qué cosas no funcionan bien, tratemos de evaluar objetivamente en relación a eso y en función de eso tomar algunas medidas que permitan rectificar, ¿sí? Eso es como en un nivel. Pero hay otro nivel que es un nivel como un poco más profundo y que tiene que ver con que las consecuencias de ese nivel más profundo aparecen para mí en dos aspectos fundamentales. Aquellos que aparecen como síntomas en la institución, como si fuera una persona que tiene un síntoma, ¿viste? Problemas para dormir, problemas de anorexia y bulimia, problemas de relación con las personas, irritabilidad, que son como síntomas de una persona que padece de algún problema psicológico. Llevándolo a lo institucional de alguna manera, podemos decir que hay síntomas en una institución y que se expresa en muchos sentidos con una alta cuota de sufrimiento de buena parte de los miembros de la institución. Yo creo que es en ese nivel un poco más profundo que no es, que es complementario del otro, que no es un nivel que anula al otro, para nada. Digamos, hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo institucional que se mejoran instrumentalmente, digamos, con un pensamiento racional tratando de diagnosticar dónde está el problema y uno modifica ciertas estrategias. A veces es muy difícil en ciertas instituciones producir ciertos cambios aún a partir de evaluaciones donde hay decisiones concretas de llevar a cabo modificaciones. Tiene que ver con ciertos aspectos que son más profundos en las relaciones, en ciertas cuestiones de la cultura institucional que están muy arraigadas y que con un análisis más profundo uno puede desentrañar y tratar de que esos nudos se desaten para que después la institución pueda trabajar normalmente. ¿Es esta una perspectiva más psicológica? Es una perspectiva psicosocial o psicosociológica, no podemos decir que es psicológica estrictamente. Si entendemos lo psicológico por algo un poco más individual, bueno, acá toda una discusión puede haber, pero en cierto sentido sí, está más relacionado con lo psicológico, menos con cuestiones instrumentales, digamos, que en la tarea pedagógica son cotidianas. Es más, el análisis institucional al que se refiere en estos casos es un análisis que va en un determinado momento, es circunstancial, es para resolver cierto tipo de situaciones. Una vez que de alguna manera estos nudos son desatados, la institución tiene que seguir con su trabajo, ¿no? Cotidiano, donde van a seguir habiendo evaluaciones institucionales para el mejoramiento permanente, que es parte de la práctica cotidiana. Es lo mismo que uno padece de un síntoma de anorexia o bulimia, resuelve ese problema y después sigue con su vida normal, que no quiere decir que esté exenta de dificultades o conflictos. Significa que uno va a tener las herramientas para poder ir afrontando esos nuevos desafíos que le va presentando en la vida. Esa sería un poquito la cuestión. Si te parece, Sergio, no sé si habrá quedado suficientemente claro, no es tan sencillo. Vamos a la segunda parte de la entrevista con Lidia, que nos va a seguir haciendo referencia a estos aspectos que tienen que ver con el análisis institucional. Bueno, yo decía que en una escuela, como en cualquier organización institucional, existen áreas cruciales, ¿no?, que hay que atender y en las que hay que desarrollar acciones porque, bueno, si no se acaba la organización, ¿no? Una tiene que ver con
y es compleja, ¿no? Y en una escuela es muy compleja con la realización del trabajo, ¿no? Si no se enseña, si no se aprende y no se mantienen las condiciones de eso, no existe la escuela. Y algunos de los problemas más serios que ocurren en los colectivos escolares está vinculado con la pérdida de creencia en que lo que se esté haciendo es la tarea de la escuela, ¿no? Otra de las áreas es el sostén de las condiciones materiales y instrumentales, institucionales en general, para que la tarea pueda ser hecha. Otra de las áreas cruciales tiene que ver con el mantenimiento del sostén psíquico de los sujetos, ¿no? Para que puedan estar, para que puedan hacer su trabajo, para que puedan enfrentar dificultades, para que puedan inventar cosas frente a nuevas situaciones, ¿no? Entonces, en esas áreas cruciales, que bueno, pueden detallarse, en un análisis se detallan, se estudian más afinadamente, ¿no? Pero en esas áreas cruciales, bueno, las cosas transcurren. A veces transcurren sin novedad y a veces se enfrentan dificultades, ¿no? Entonces uno podría mirar la dinámica, ¿no?, de una escuela, y esta era también una propuesta de José Blecher, como la capacidad que tiene un colectivo de enfrentar, de ver, de percibir, de identificar esas dificultades y de trabajar en su resolución. Entonces él decía sencillito el concepto, ¿no? Él decía, bueno, un colectivo, una organización, una escuela, un hospital, un club, son organizaciones de alta dinámica cuando su gente está atento a percibir e identificar las dificultades, puede convertirlas en problemas y puede trabajar para su solución, ¿no? Y él agregaba además, ¿no?, en psicohigiene y psicología institucional lo dice con claridad, no importa a veces, ¿no?, no poder encontrar la solución a las cuestiones, porque la solución a las cuestiones muchas veces está más allá de nuestras posibilidades o está más allá del conocimiento que ha producido la ciencia o la técnica en un determinado momento. Pero sí es importante para el grupo encontrarse en alerta frente a esta dificultad y frente a la necesidad de sostener la búsqueda hasta que la dificultad pueda, ¿no? Lo contrario a esto es la caída en general en conductas repetitivas, rutinarias, en la búsqueda de derivaciones de la hostilidad, porque las dificultades sin resolver provocan mucha hostilidad, provocan disconfort y hostilidad, y cuando no se quiere ver la dificultad, en general se busca un camino de derivación de la hostilidad, ¿no?, a través de la localización de algún enemigo externo, la localización de un chivo emisario, a través de la configuración conflictiva del grupo, que se divide en bandos y se pelean, a veces ni se acuerdan por qué. Bien, vamos a un corte y en el próximo bloque seguimos con Lidia Fernández y el análisis institucional. Continuamos en el programa de hoy revisando los aportes que el análisis institucional realiza para poder comprender mejor el funcionamiento de las escuelas y de las actividades escolares. Seguimos con otra parte de la entrevista que le realizamos a nuestra única entrevistada de hoy, que es Lidia Fernández, especialista en el tema. ¿Qué aportes hace a la escuela? ¿Qué aportes hace a los grupos? ¿Qué aportes hace a los sujetos? Un análisis institucional y el aporte de una mejor comprensión, ¿no?, de una mejor comprensión de la complejidad de los hechos que ocurren y de las tramas sociales en las que estamos insertos. Una comprensión, ¿no?, más acabada de las instituciones tal como viven internamente en nosotros, ¿no?, desde las cuales nosotros percibimos el mundo. Y entonces otro de los efectos importantes, ¿no?, lo que uno advierte cuando se involucra en un análisis institucional como resultado, es que lo que se alcanza es también una comprensión, una identificación y una comprensión de aquellas cuestiones instituidas muy fijas
que dentro de nosotros nos impiden, nos bloquean